Alonso Quesada, seudónimo de Rafael Romero Quesada, nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1886. Desde muy joven se inició en el periodismo, actividad que combinó con su labor de oficinista. Muy cercano estuvo Quesada a la colonia inglesa, a la que a la vez admira y censura. Llegó a poseer una vasta cultura, adquirida por continuas y seleccionadas lecturas desde época muy temprana. Fue poeta, narrador, periodista y autor dramático. Es una de las máximas figuras del modernismo y posmodernismo poético canario, junto con Saulo Torón y Tomás Morales, a los que se denominó Generación de los Tres. Su poesía representa el simbolismo tardío, es íntima y reflexiva, a la vez que crítica e irónica. En su prosa retrata una galería de personajes típicos del entorno canario donde le toca vivir. Su teatro es poema dramático, donde la tragedia acecha a sus personajes. Murió en Santa Brígida el 4 de noviembre de 1925, cuando luchaban sus pulmones por liberarse de una larga tuberculosis. Para contextualizar a Alonso Quesada, lo primero que deberíamos hacer es dividir esa contextualización en dos líneas. La primera es su contexto histórico y la segunda el contexto literario. Centrándonos en el contexto histórico, hay que, de alguna manera, ser conscientes de que la ciudad de Las Palmas, por aquel entonces llamada así, estaba en un constante cambio cuando Alonso Quesada comienza a crecer. El auge en este caso, el puerto de La Luz, del muelle de Santa Catalina, de una zona totalmente multicultural que amplía los barrios principales de Las Palmas, que eran Triana y Vegueta, y es el auge del puerto, hace que la ciudad tenga una esencia de cosmopolitismo, la cual está muy vinculada al movimiento literario que dio pie a que todos esos artistas de la época, como sus dos grandes amigos, Tomás Morales y Saulo Torón, entre otros, escribiesen sobre el movimiento, la ciudad, el ruido, pero también un poco lo atlántico, lo que siempre nos queda, nuestra esencia. Pero también ese contexto literario conlleva a que fue una época en la que hay un gran auge de la prensa. Vamos a encontrar un Alonso Quesada que, aparte de escritor, fue un gran periodista y, por supuesto, como se le conoce, un inmenso cronista. También esos núcleos sociales en los cuales se comparte el amor por el arte y la literatura. Por ejemplo, gracias a Tomás Morales y esos encuentros en el Huerto de las Flores, una sociedad completamente dada a las tertulias literarias. Hay un constante diálogo que va a fomentar un movimiento abierto al mundo. Por lo tanto, el modernismo atlántico, Alonso Quesada, ¿cómo se proyecta este movimiento? Entre otras cosas, es buscar en lo local, frente al discurso capitalista, una forma de mostrar la canariedad al mundo, presentar lo local como lo universal. Creo que Alonso Quesada es un autor que siempre sorprende, porque puedes encontrar desde al Alonso más profundo y puedes encontrar al Alonso más ligero. Ese Alonso que conecta con las costumbres, con la realidad, y que es un retrato tan divertido y certero de la sociedad que le rodea, y luego ese Alonso que conecta con ese interior tan duro, con esa muerte tan joven, y con ese Alonso que es más poeta, más de la enfermedad y de la muerte. Alonso Quesada no se puede entender sin la poesía. De hecho, todo lo que escribe tiene esencia de verso, ya sea dramaturgia, crónica periodística y, como no, la propia poesía en sí. De hecho, centrándonos en sus contrastes poéticas, podríamos diferenciar sus dos grandes obras líricas, El Lino de los Sueños y Los Caminos Dispersos. En la primera obra, publicada en 1915, podemos encontrar una constante que es quedarnos con lo esencial del tiempo, del paisaje, lo que nos hace de alguna manera recordar quiénes somos, qué nos queda de nosotros mismos, incluso como no solo identidad isleña, también identidad personal. De ahí que hable de las situaciones sentimentales, las horas, los momentos, episodios entre personas canarias que hablan entre ellas. Y también en Los Caminos Dispersos lo podemos ver, pero quizás desde una vertiente más intimista, más filosófica, que se vincula a otra constante, que es hacer frente a la muerte y embellecerla. ¿Qué nos queda del tiempo? Cuando la vida acaba,
¿Qué permanece? La risa, el humor, el propio pensamiento, la propia sensibilidad. Y eso es algo que también destaca en su obra. Y otra constante sería la búsqueda de lo sentimental frente a un mundo cosmopolita, un mundo de pleno movimiento urbanístico, en el que ahí centra la poesía todo ese concepto en la figura del inglés. De hecho, le dedica un maravilloso poema a Tomás Morales llamado El balance, donde mientras los británicos brindan y siguen trabajando, ¿qué es lo que hace Alonso Quezada? Mirar, una mirada detenida, una mirada lírica. El primer acercamiento que tuve a su obra fue en un curso de interpretación que hacía, yo tenía 15 años, y hacía un curso de interpretación con Jorge Eines en Lanzarote. La escena que preparamos, mi compañera y yo, era una escena de llanura. Y ahí encontré esa edición, que es una edición de las obras completas, no sé de qué año es, con las cubiertas de color negro. Y ahí venían Llanura y La Umbría. Obviamente me leí Llanura porque era la obra sobre la que teníamos que trabajar en el curso. Y me fascinaron, recuerdo que aquel mundo me fascinó. Alonso Quezada y la narrativa tiene un análisis muy interesante. Lo primero porque a través de la narración va a haber una parte vanguardista, una parte experimental. Y me viene a la mente Banana Warehouse, que junto con Federico Cuyás la van a escribir a dos manos y la titularon Una novela de escándalo. ¿Por qué escándalo? Bueno, porque se ríe, ahí empieza el humor muy vinculado a la narrativa en Alonso Quezada, se ríe de la sociedad isleña, haciendo una crítica mordaz. ¿A qué? Pues a ese aplatanamiento. Cambia todo. Cambia la forma de trabajar, de expresarnos, de sentirnos a nosotros mismos. Pero ¿y dónde queda lo que somos? Nuestra forma de hablar, nuestros negocios de siempre. Entonces, él llama a la ciudad de Las Palmas Platanápolis, pero realmente es la propia ciudad. De hecho, en algunas expresiones habla del señor Esdrújulea, la Alameda principal, bueno, eso es la Alameda de Colón, y Esdrújulea es nuestro querido Bartolomé Cairasco de Figueroa. Entonces, cómo habla de elementos identitarios a través del humor, es muy interesante. Y de hecho, en Banana Warehouse tiene una cita que es: Platanápolis era una ciudad construida para atraer turistas. De hecho, se llamó Ven y Ven. Y eso no es muy contemporáneo porque efectivamente ahora mismo turismo vacío. ¿Qué nos queda al final de nosotros mismos si vendemos nuestros paisajes y lo vendemos todo? En La Umbría todo es una desmesura. Alonso describe la relación del paisaje, de lo sano, ¿no? Y de lo enfermo, de la luz, ¿no? Y de la umbría, de la sombra. Lo cuenta desde un lugar muy amplio, ¿no? donde el lenguaje que utiliza es un lenguaje muy lírico y también muchas veces parece que está describiéndote una película, ¿no? Es como algo cinematográfico también, ¿no? Es decir, en ese sentido él tiene como una visión escénica muy ilimitada. Entonces, eso, aunque el teatro permite que todo sea representable, que podamos jugar a las convenciones teatrales y poder representar cualquier cosa que queramos, yo quería utilizar la esencia de lo que Alonso Quezada había escrito, que es ese enfrentamiento de él mismo con su verdad como persona enferma de tuberculosis, que está escribiendo sobre cómo hay otros personajes tuberculosos que son rechazados por el pueblo, por el entorno social. Esa verdad con la que el autor se enfrenta a su objeto artístico y esa desmesura, como decía, en la que él hace que conviva la salud y la enfermedad. Entonces Alonso Quezada nos va a permitir sentir el pasado en el presente, nos va a hacer sentir que del llanto viene la risa y que de la tragedia puede haber belleza. Sin duda La Umbría,
a través de sus personajes, como Salvadora, lo reflejan. Siempre buscar el horizonte, el mar, buscar la esperanza, porque el mar para Alonso Quezada es esperanza. Alonso Quezada sin duda es un reflejo de que otros tiempos pueden ser si leemos y siempre buscamos seguir adelante.